Hace unos minutos, antes de presionar play, antes de que este audio comenzara a tejer su red en tu mente, probablemente hiciste un gesto casi inconsciente. Miraste la pantalla. Comprobaste la batería. Y en algún lugar, en una habitación contigua de tu conciencia, una pregunta flotaba como polvo en el aire. ¿Habré pagado ya esa factura? ¿Me alcanzará para lo que viene? Vivimos en una jaula de oro líquido. El dinero no es ya solo el medio para un intercambio, se ha convertido en el oxímetro del alma moderna. Nos preocupamos por él cuando lo tenemos, por miedo a perderlo. Nos obsesiona cuando no lo tenemos, por la urgencia de conseguirlo. Y en esa danza frenética de ansiedad, el ser humano se ha olvidado de cómo se respira sin deuda. Hemos convertido la existencia en un estado de alerta financiera permanente. Mira a tu alrededor. Las ciudades son ríos de gente con el ceño fruncido, mirando gráficos en pequeñas pantallas, esperando un ingreso, temiendo un recibo. Nos hemos convencido de que la estabilidad es una cuenta con saldo abultado, y la felicidad, una posesión más. Pero el alma no entiende de balances bancarios, el alma solo entiende de equilibrio, de propósito, de libertad interior. Y ahí radica el gran engaño de nuestra época. Creemos que la solución a nuestra inquietud es tener más, cuando el problema real es que nuestro yo se ha vuelto dependiente de lo que no controla. La filosofía estoica, ese arte de vivir forjado en la fragua de la antigua Grecia y Roma, no nació en bibliotecas silenciosas ni en retiros espirituales en la montaña. Nació en el barro, en el mercado, en la política corrupta y en la guerra. Nació en hombres que lo perdieron todo, como Epicteto, que fue esclavo antes que filósofo, y en hombres que lo poseían todo, como Séneca, el asesor más rico del imperio, o Marco Aurelio, el emperador del mundo conocido. Y todos ellos, desde sus polos opuestos, llegaron a la misma conclusión radical: el dinero es un indiferente. Ni bueno ni malo. Es la opinión que tu mente vierte sobre lo que te encadena o te libera. Antes de adentrarnos en el corazón de esta travesía, necesito que hagas algo. No como un acto de fe, sino como un acto de declaración de intenciones. Necesito que en este momento, en los comentarios, dejes una frase que será tu ancla cuando el ruido de las monedas quiera volver a aturdirte. Escribe: desde hoy, mi fortaleza será mi moneda. Porque este episodio no va a enseñarte a multiplicar tu dinero, va a enseñarte algo infinitamente más valioso: a ser tan dueño de ti mismo que ni la abundancia te corrompa ni la escasez te doblegue. Por eso, hoy vamos a descubrir 10 lecciones estoicas que nos ayudarán a desactivar la bomba de la preocupación financiera, no buscando más seguridad externa, sino construyendo una ciudadela interior tan sólida que ningún vaivén del mercado pueda derribarla. Sin más preámbulo, comencemos. Lección 1. La dicotomía del control o el arte de distinguir tu reino. Hay una imagen que define nuestra relación con el dinero, la del perro atado a un carro de madera, tirado por bestias de carga. El carro avanza, y el perro, si es sabio, corre feliz en la dirección que el carro le impone. Pero, si el perro se resiste, si clava sus patas al suelo, si intenta ir hacia atrás o hacia los lados, el carro no se detendrá. Las bestias, que tiran del carro, no dejarán de moverse. Simplemente, lo arrastrarán, y su viaje se convertirá en un suplicio de patas desolladas sobre el terreno. Nosotros somos ese perro. El carro es la realidad externa, y el dinero es una de sus ruedas más pesadas. Pasamos la vida intentando controlar su dirección, deseando que gire más rápido, rezando para que no se pinche. Y en ese forcejeo absurdo, nos desollamos el alma. Epicteto, el maestro estoico que comenzó su vida encadenado, lo entendió con una claridad que aún ilumina los calabozos de nuestra mente.
En su manual, el Enquiridión abre con la lección más importante que jamás leerás sobre la paz interior. No dijo, esfuérzate más. Dijo, distingue. Traza una línea en la arena. Del un lado, lo que depende de ti, tus juicios, tus valores, tus acciones, tus deseos, tus aversiones. Del otro lado, lo que no depende de ti, la salud, la riqueza, la opinión ajena, el poder, el resultado de tus esfuerzos. Y añadió, lo que controlamos es libre por naturaleza, no puede ser impedido, lo que no controlamos es débil, servil, y está sujeto a un poder ajeno. El dinero, por naturaleza, vive al otro lado de esa línea. Es un bien externo. Depende del mercado, de la política, de la suerte, de la herencia, del favor de otros. Y sin embargo, nosotros colocamos nuestra felicidad, nuestra eudaimonía, ese florecer humano del que hablaban los griegos, justo ahí, en el terreno movedizo. Es como construir un palacio sobre dunas y luego extrañarse de que el viento nos deje sin hogar cada temporada. La primera lección, la más radical, no es que el dinero sea malo. Es que no es tu territorio. Tu territorio son tus decisiones. Cuando comprendes esto, ocurre un milagro, dejas de apostar tu dignidad a los resultados. Si trabajas con integridad, con virtud, con esfuerzo, eso es tuyo. Que eso se convierta en riqueza o no, depende del carro del mundo. Y tú, como el perro sabio, puedes correr en la dirección que te toca sin desollarte. Marco Aurelio, aquel emperador que pasó largas temporadas en las frías riberas del Danubio luchando contra tribus germánicas, escribía para sí mismo en sus meditaciones: no tienes poder sobre los acontecimientos exteriores, pero sí sobre tu mente. Aprende esto, y encontrarás tu fuerza. No es resignación, es liberación. Es dejar de intentar ser el dueño del carro para convertirte en el dueño de tus propias patas. Hoy, cuando el fantasma de la preocupación económica llame a tu puerta, practica este ejercicio. Toma un papel. Dibuja una línea en el centro. A la izquierda, escribe todo lo que te preocupa del dinero sobre lo que no puedes actuar directamente ahora mismo: la inflación, que te despidan mañana, lo que otros piensan de tu coche. A la derecha, escribe lo que sí depende de ti hoy: tu esfuerzo, tu honestidad, tu gasto consciente, tu actitud. Y luego, tacha la columna izquierda. No existe para ti. Quema mentalmente ese papel. Tu reino es la derecha. Y es el único reino donde puedes ser rey. Pero, ¿cómo distinguir lo que realmente necesitamos de lo que la sociedad nos ha vendido como imprescindible? Porque una vez que entendemos que el dinero no es nuestro reino, la siguiente pregunta es inevitable: ¿cuánto es suficiente? Para responder a eso, los estoicos nos invitan a caminar hacia la escasez voluntaria, a besar la tierra que tememos perder. Lección 2. La visualización negativa. Cómo abrazar la pobreza para ser rico. Imagina por un momento que esta noche, mientras duermes, alguien entra a tu casa y lo vacía todo. No solo los objetos de valor, sino también los recuerdos, los muebles, la ropa. Imagina que despiertas y solo te queda el techo sobre tu cabeza, y quizá ni eso. Imagina que el banco llama para decirte que tu cuenta está en cero. Imagina que mañana, en el trabajo, te dicen que ya no vuelvas. ¿Qué sentirías? ¿Pavor? ¿Un vacío en el estómago? Probablemente sí. Y es precisamente ese miedo, ese temor visceral a la pérdida, el que nos tiene secuestrados. Porque no sufrimos por lo que tenemos, sufrimos por el miedo a lo que podríamos perder. Los estoicos, conscientes de esta trampa,
desarrollaron una técnica psicológica tan poderosa que la psicología cognitiva moderna la ha redescubierto hace apenas unas décadas: la premeditatio malorum, la visualización de los males futuros. Pero atención, no es pesimismo, es un ejercicio de vacunación emocional. Séneca, el gran pensador cordobés que acumuló una fortuna inmensa mientras escribía sobre la pobreza, aconsejaba a su amigo Lucilio: debemos proponernos en la mente no solo lo que sucede ordinariamente, sino todo lo que puede suceder. Nada debe suceder de nuevo al que está preparado para todo. La idea no es vivir en el terror, sino ensayar la pérdida para que, si llega, nos encuentre con la armadura puesta. Hoy, en nuestra cultura de la comodidad, hemos hecho todo lo contrario. Hemos construido nuestra vida como un castillo de naipes, sobre la premisa de que la bonanza es eterna. Y cuando el viento sopla, no solo perdemos el dinero, perdemos el piso. Nos derrumbamos porque nunca hemos imaginado el derrumbe. Esta segunda lección es una invitación a un acto de amor feroz hacia ti mismo. Abrazar mentalmente la pobreza para aprender a disfrutar la riqueza sin apego. Porque el rico de verdad no es el que tiene mucho, sino el que necesita poco. Epicteto lo sentenció con la fuerza de un martillazo. La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocos deseos. Ponlo en práctica hoy. Elige una cosa que ames, tu teléfono, tu coche, una prenda favorita. Y durante unos minutos, visualiza que ya no la tienes. Siente la pérdida. Respira esa pérdida. Y luego, regresa al presente y acaricia ese objeto como si lo recibieras por primera vez. Eso, exactamente eso, es la gratitud estoica. No es dar las gracias por lo bueno, es amar lo presente sabiendo que es prestado. Cuando practicas esto, el dinero deja de ser un dios al que temes ofender y se convierte en lo que siempre debió ser. Un simple instrumento, útil pero prescindible, como un bastón para caminar que sabes que algún día dejarás. Y sin embargo, querido oyente, aunque entrenemos la mente para aceptar la pérdida, hay una voz dentro de nosotros que sigue gritando: es que yo necesito más. Esa voz no es tuya, es la voz del deseo impostado, del vacío que la publicidad explota. Gestionar esa voz es el siguiente paso. Lección 3. Domar al ladrón interior, el deseo. El secreto de la libertad. Hay un experimento mental que me gusta proponer. Imagina que te conceden un deseo relacionado con el dinero. Cualquier cantidad, cualquier posesión. Pero hay una condición: justo después de recibirlo, olvidas que lo pediste. No recordarás el esfuerzo, la ilusión, ni la meta. Solo tendrás el objeto. ¿Lo quieres aún? La mayoría de las personas, si son sinceras, descubrirían que no. Porque lo que anhelamos no es realmente el objeto, sino el estado futuro que imaginamos con ese objeto. Seguridad, respeto, admiración, paz. Perseguimos la promesa, no la posesión. Y esa promesa es un espejismo que se aleja a cada paso que damos. Los estoicos tenían una palabra griega para designar esa facultad interna que nos gobierna: proairesis. Nuestra capacidad de elegir, de decidir cómo interpretamos el mundo. Y sostenía Epicteto que el deseo es la primera de las pasiones que debemos someter a examen. No se trata de no desear, sino de desear correctamente. Desear lo que depende de nosotros, ser virtuosos, justos, templados. El dinero, como la salud, es un indiferente preferido. Preferimos tenerlo que no tenerlo, pero no condicionamos nuestra libertad a él. El deseo y la felicidad no pueden vivir juntos, escribió el sabio Liberto.
Mira cómo vive el hombre moderno. Trabaja en algo que detesta para ganar dinero que le permita comprar cosas que no necesita para impresionar a personas que ni siquiera le importan. Es una escalada infinita hacia ninguna parte. Y en esa escalada, el deseo se vuelve hidrópico. Cuanto más bebe, más sed tiene. Pensemos en Musonio Rufo, el Sócrates romano, quien enseñaba que la verdadera educación era aprender a vivir no con lujo, sino con necesidad. No predicaba la miseria, sino la autarquía, el autogobierno. El hombre libre es aquel que puede dormir en cualquier cama, comer cualquier alimento y vestir cualquier tela sin que su ánimo se altere. Porque su valor no reside en el marco que lo rodea, sino en la pintura misma de su carácter. Para aplicar esta lección hoy, te propongo un rito de liberación. Elige un día esta semana para vivir con lo mínimo imprescindible. No gastes en nada que no sea absolutamente necesario para subsistir. Camina en lugar de conducir, bebe agua en lugar de café, viste lo más sencillo posible. No lo hagas por ahorrar, hazlo para sentir que puedes. Para que tu cuerpo aprenda que no necesita la parafernalia para estar en paz. Y, cuando el deseo de comprar algo superfluo te asalte, pregúntate, ¿esto que quiero es una necesidad del cuerpo o una opinión de la mente? La mayoría de las veces, descubrirás que es solo humo, y el humo se disipa cuando dejas de alimentarlo. Pero incluso cuando empezamos a domar al lobo del deseo, el mundo exterior sigue rugiendo. La factura llega. El jefe presiona. El vecino estrena coche. La ansiedad social nos acecha. Y es ahí donde necesitamos la brújula de las 4 virtudes estoicas. Lección 5. La mirada desde arriba. El tamaño cósmico de tus posesiones. Marco Aurelio, en medio de las guerras marcomanas, rodeado de muerte y de legionarios que dependían de sus órdenes, encontraba un momento para hacer un ejercicio mental extraordinario. Lo llamamos la mirada desde arriba. Se imaginaba a sí mismo desde lo alto, desde la inmensidad del cosmos, viendo su tienda de campaña como un punto minúsculo, sus legiones como hormigas, y las riquezas que codiciaban como diminutos granos de polvo. Y entonces, desde esa perspectiva, preguntaba, ¿cuánto vale todo esto? Si hoy pudieras elevarte, querido oyente, y observar tu vida desde la estratosfera, ¿qué verías? Verías un continente, luego una ciudad, luego una calle, luego una caja de zapatos diminuta donde una criatura bípeda, tú, se afana y se retuerce porque los números en una pantalla no son los que desea. Verías la brevedad del tiempo. En un parpadeo cósmico, esa criatura dejará de existir, y los números quedarán ahí, huérfanos, esperando a otro inquilino. Esta lección es un antídoto radical contra la ansiedad financiera. No porque el dinero no importe en el mundo práctico, sino porque la perspectiva cósmica nos recuerda nuestra verdadera escala. Somos un soplo. Y en ese soplo, ¿vamos a dedicar nuestros preciosos días a la adoración de ídolos de papel? Epicteto, desde su condición de esclavo, entendió esta relatividad con una claridad pasmosa. Cuando alguien se lamentaba por la pérdida de bienes, él respondía, no digas, lo he perdido, sino, lo he devuelto. Porque nada de lo que tenemos nos pertenece en propiedad definitiva. El universo nos presta las cosas, y las reclama cuando quiere. El barco en el que navegamos, nuestra vida, nuestras posesiones, no es nuestro, solo somos pasajeros. La angustia por el dinero nace de darle un peso específico desmesurado. Lo tratamos como si fuera una cuestión de vida o muerte, y no lo es. Solo es una cuestión de comodidad. Y la comodidad, desde la mirada de Marco Aurelio, es un indiferente.
Para practicar esta lección, te invito a hacer un ejercicio de imaginación cada mañana. Antes de que el torrente de noticias y preocupaciones te atrape, siéntate 5 minutos y visualiza el planeta desde el espacio. Ve tu país, tu ciudad, tu casa, a ti mismo. Luego, introduce tu preocupación económica en esa imagen, la deuda, el salario, la ambición. Obsérvala desde ahí. ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué importancia real adquiere en la inmensidad de la existencia? La mayoría de las veces, se encogerá hasta convertirse en un punto casi invisible. Y entonces, podrás volver a tu día sabiendo que eres más grande que tus problemas. Ahora que sabemos lo pequeños que son nuestros problemas desde arriba, toca mirar hacia adentro. Porque, a menudo, el mayor obstáculo para nuestra paz financiera no es la falta de dinero, sino nuestra reacción emocional ante esa falta. Es el enfado con el jefe, la envidia por el éxito ajeno, la frustración por no llegar a fin de mes. Y aquí entra una enseñanza tan antigua como revolucionaria, el arte de domar las pasiones. Lección 6. No son las cosas, sino las opiniones sobre las cosas. Detente un instante. Piensa en la última vez que tuviste un disgusto relacionado con el dinero. Quizá fue un pago inesperado, una compra que salió mal, una oportunidad de inversión que se esfumó. Ahora, pregúntate, ¿quién sufrió más en esa situación, tú o el dinero? La respuesta es obvia, y sin embargo, vivimos como si el sufrimiento viniera empaquetado dentro del billete o de la factura. Los estoicos, y muy especialmente Epicteto, destriparon esta ilusión con la precisión de un cirujano. En su Enquiridión dejó grabado a fuego el principio fundamental de la terapia cognitiva. No son las cosas las que atormentan a los hombres, sino los principios y las opiniones que los hombres se forman acerca de ellas. La muerte, decía, no es terrible. Si lo fuera, también le habría parecido terrible a Sócrates. Lo que hace horrible a la muerte es la opinión que de ella nos hemos formado. Lo mismo ocurre con la pobreza, con la deuda, con la ruina. No es la carencia de monedas lo que nos duele, es el significado que le asignamos. No valgo, he fracasado, los demás me juzgarán, mi futuro es incierto. Somos nosotros quienes vertemos el veneno en la herida. La realidad solo ofrece el hecho, la mente añade el sufrimiento. Y esa mente, esa facultad de juzgar, es lo único que realmente nos pertenece. Si observas a un niño pequeño al que le quitas un juguete, verás su reacción, llora desconsolado. Pero si le ofreces otro juguete, a menudo se consuela. El niño aún no ha fijado su opinión de forma rígida. Nosotros, los adultos, hemos endurecido nuestras opiniones como si fueran cemento. Creemos que necesitamos seguridad, que merecemos un nivel de vida, que es injusto no tener más. Y esas creencias son las cadenas. El estoico no es un insensible que no siente el golpe de la adversidad. El estoico es alguien que, cuando la adversidad llega, examina su impresión inicial, esa voz que grita ¡qué horror! Y le responde, tú no eres más que apariencia, no eres en absoluto lo que pareces ser. Para integrar esta lección en tu vida, te propongo un ejercicio de desactivación emocional. Lleva un pequeño diario durante una semana, pero no de gastos, sino de juicios. Anota cada situación económica que te genere malestar y, al lado, escribe la opinión que te está causando ese malestar. Por ejemplo, me enfadé porque me cobraron comisión. La opinión es injusto, me están robando. Luego, pregúntate, ¿puedo cambiar la opinión? ¿Puedo verlo como el coste de usar este servicio sin el juicio moral de injusticia? Poco a poco,
descubrirás que puedes elegir no sufrir. Y esa elección es la puerta de entrada a la libertad financiera más auténtica, la libertad de que tu ánimo no dependa de tu saldo. Una vez que hemos limpiado la lente de nuestras opiniones, la realidad aparece más nítida. Y en esa realidad, descubrimos que la ansiedad por el dinero no es más que un síntoma de una enfermedad más profunda, el miedo a la intemperie, a la falta de control, a la muerte. Los estoicos, valientes como pocos, no huían de ese miedo. Lo miraban a los ojos y le preguntaban, ¿eres tú acaso más fuerte que mi virtud? Lección 7. El memento mori de tu cartera. La conciencia de la mortalidad como brújula financiera. Hay una pregunta que ningún asesor financiero te hará jamás, porque no vende planes de pensiones ni fondos de inversión. La pregunta es, ¿para qué demonios quieres todo ese dinero si te vas a morir? Suena crudo, incluso macabro en una sociedad que ha escondido la muerte bajo la alfombra de los hospitales y las funerarias discretas. Pero para un estoico, memento mori, recuerda que morirás, no es una frase lúgubre, es el despertador más efectivo que existe. Séneca, en sus cartas a Lucilio, dedicó páginas enteras a reflexionar sobre la brevedad de la vida y cómo la malgastamos. Decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La vida es suficientemente larga para realizar cosas grandes si la empleamos bien. Y emplearla bien significa, ante todo, no aplazar la vida. ¿Cuántos de nosotros estamos posponiendo la felicidad a un futuro hipotético? Cuando gane más dinero, cuando pague la hipoteca, cuando me jubile. Y mientras tanto, la vida se nos escurre entre los dedos como agua. La preocupación obsesiva por el dinero es, en el fondo, una forma de negar la muerte. Acumulamos como si fuéramos a vivir eternamente. Construimos patrimonios como si pudiéramos llevárnoslos. Pero la naturaleza nos recuerda, con cada arruga, con cada cana, con cada amanecer, que esto se acaba. Y cuando eso se acaba, lo único que cuenta no es lo que tienes, sino lo que has sido. Imagina por un momento que hoy fuera tu último día. No para angustiarte, sino para clarificar. ¿Seguirías preocupado por esa deuda? ¿Le darías importancia a ese ascenso que no llega? ¿O te importaría más abrazar a quien amas, ver la luz del atardecer, sentir el milagro de estar vivo? Marco Aurelio lo escribió en sus cuadernos íntimos. Perfecto carácter es vivir cada día como si fuera el último, sin apasionamiento, sin indolencia, sin fingimiento. Aplicado al dinero, esto significa usar los recursos no como un fin en sí mismo, sino como un medio para vivir con virtud el tiempo que nos queda. Significa preguntarse, ¿esta compra, este ahorro, esta preocupación, me ayuda a ser mejor persona hoy o me roba el presente? El ejercicio de esta lección es tan simple como radical. Cada vez que te sorprendas angustiado por el dinero, susurra para tus adentros. Recuerda que vas a morir. No como una maldición, sino como un abrazo a la realidad. Deja que esa conciencia te devuelva al instante presente. Pregúntate, si este fuera mi último mes, ¿cómo gestionaría mi dinero? La respuesta te sorprenderá. Priorizarás lo esencial, compartirás más, acumularás menos y, sobre todo, dejarás de envenenar tu único día con la ansiedad por un mañana que quizá no llegue. Hemos aprendido a controlar lo controlable, a domar el deseo, a poner las cosas en perspectiva, a recordar nuestra mortalidad. Pero aún falta una pieza clave, la aceptación. Porque el estoico no solo tolera lo que sucede, sino que lo abraza. Hay una palabra latina que resume esta cumbre de la sabiduría humana, amor fati,
el amor al destino. Lección 8. Asterisco amor fati asterisco. ¿Cómo convertir la adversidad financiera en combustible? Hubo un momento en la vida de Séneca en el que lo perdió todo. No por una mala inversión, sino por un capricho del poder. El emperador Claudio lo acusó de adulterio y lo desterró a Córcega, una isla inhóspita en el fin del mundo. De la opulencia de Roma pasó a la crudeza de una tierra árida y solitaria. Podría haberse hundido en la autocompasión, maldiciendo al emperador, a la fortuna, a los dioses. Podría haberse pasado los días lamentando las riquezas perdidas. Pero Séneca hizo algo muy distinto. Aceptó. Y más que aceptar, abrazó su destino. En el exilio, lejos de la biblioteca y de los banquetes, escribió algunas de sus obras más profundas. Convirtió la escasez en escuela, la soledad en taller del alma. No perdió lo esencial, su capacidad de pensar, de escribir, de ser virtuoso. Eso es amor fati. No es una resignación pasiva, un encogerse de hombros y decir, ¿qué le vamos a hacer? Es una transformación activa. Es mirar la adversidad, la quiebra, la deuda, el despido, y decir, esto también es parte de mi camino. Y voy a usarlo. Voy a sacar de aquí la lección que me hará más fuerte. En la vida moderna, hemos sido educados en la cultura del victimismo y la queja. Cuando algo sale mal con el dinero, buscamos culpables, el gobierno, el jefe, la mala suerte. El estoico, en cambio, se pregunta, ¿qué virtud puedo ejercitar aquí? ¿Perdí mi empleo? Bien, practicaré la paciencia y la humildad mientras busco otro, y descubriré que puedo vivir con menos. ¿Quebró mi negocio? Bien, aprenderé lo que no sabía sobre gestión y riesgo, y mi próximo proyecto será más sólido. ¿Me estafaron? Bien, ejercitaré la justicia sin caer en el odio, y me volveré más prudente sin volverme desconfiado. Epicteto, el esclavo, enseñaba que la enfermedad es un impedimento del cuerpo, pero no del libre albedrío. La cojera impide la pierna, pero no la voluntad. La pobreza es lo mismo, impide el lujo, pero no la virtud. A menos que tú decidas que sí. Hoy, si tienes un revés económico, grande o pequeño, no lo maldigas. Abrázalo. Di en voz alta, como un conjuro, esto es para mí. No sé aún para qué, pero lo descubriré. Luego, busca activamente la oportunidad escondida en la dificultad. Tal vez ese apuro te enseñe a valorar el trabajo, o te fuerce a cambiar de rumbo hacia algo que realmente amas, o te muestre quiénes son tus verdaderos amigos. El universo no te debe una vida fácil, te ofrece una vida interesante. Y en lo interesante, en el desafío, es donde el alma crece. Amar el destino económico que te ha tocado es la forma más alta de libertad, la de no ser esclavo de las circunstancias. Llegados a este punto, es posible que alguien esté pensando, todo esto suena muy bonito para el alma, pero las facturas se pagan con dinero, no con filosofía. Y es cierto. El estoico no es un iluso que flota en una nube mientras el mundo real le exige cuentas. Por eso, las siguientes lecciones son el puente entre la sabiduría interior y la acción exterior. Porque la virtud sin acción es estéril, pero la acción sin virtud es destructiva. Lección 9. La acción justa. Trabajar con propósito, no por dinero. Uno de los mitos más extendidos sobre el estoicismo es que predica la pasividad, el aguantar estoicamente los golpes sin mover un dedo. Nada más lejos de la realidad. Los estoicos fueron hombres de acción. Séneca fue político y asesor del imperio,
Epicteto fundó una escuela, Marco Aurelio pasó la mitad de su reinado en campañas militares, durmiendo en tiendas de campaña y dirigiendo ejércitos. La diferencia es que su acción no estaba motivada por el ansia de riqueza, sino por el deber y la virtud. Para el estoico, el trabajo es un campo de entrenamiento del carácter. No es solo un medio para ganar dinero, es una oportunidad para ejercitar la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Y aquí hay una paradoja maravillosa: cuando trabajas con propósito, cuando pones la excelencia por encima del resultado económico, el dinero suele llegar como consecuencia, pero incluso si no llega, tú ya has ganado. Has ganado integridad. Mira a tu alrededor en tu trabajo hoy. ¿Cuántas acciones realizas solo por el dinero? ¿Cuántas veces haces el mínimo esfuerzo porque no me pagan lo suficiente? ¿Cuántas veces actúas contra tus principios porque es lo que hay que hacer para ganar más? Esa es la esclavitud, vender tu virtud por monedas. El estoico, en cambio, se pregunta: independientemente de lo que me paguen, ¿puedo yo hacer de este trabajo una obra de arte? ¿Puedo tratar a mis compañeros con justicia, aunque ellos no lo hagan? ¿Puedo poner toda mi atención y mi esfuerzo en la tarea, aunque nadie me mire? Marco Aurelio recordaba a sus soldados, y a sí mismo, que incluso en la tarea más humilde, se puede alcanzar la grandeza. No la grandeza del reconocimiento, sino la grandeza del deber cumplido. Por la mañana, cuando te levantes de mala gana, ten este pensamiento presente: me levanto para hacer el trabajo de un ser humano, escribió. El trabajo, cualquier trabajo digno, es la actividad propia del ser racional. Es nuestra contribución al todo. Esta lección te invita a un experimento radical durante una semana. Trabaja como si el sueldo no importara. No para que te exploten, sino para que descubras tu verdadera relación con el dinero. Pon toda tu inteligencia y tu corazón en lo que haces, no por la paga, sino por el propósito de hacerlo bien. Trata a clientes y jefes con respeto incondicional. Busca el bien común en tu puesto. Y al final de la semana, observa cómo te sientes. Probablemente, más ligero. Porque habrás descubierto que tu valor no lo pone tu nómina, lo pones tú, con tu carácter. Y ese descubrimiento es más liberador que cualquier aumento de sueldo. Finalmente, después de todo este viaje, llegamos a la última lección. La que lo resume todo. La que convierte al estudiante de filosofía en un ser humano completo. Y tiene que ver con la palabra más hermosa y más incomprendida del vocabulario estoico, la ataraxia. Lección 10. La ataraxia del guerrero. La calma que no depende del bolsillo. La ataraxia es ese estado de serenidad imperturbable que los estoicos consideraban la cima de la vida filosófica. No es la paz del cementerio, ni la insensibilidad del que no siente. Es la paz del guerrero en medio de la batalla. Es saber que, caiga quien caiga, tú seguirás en pie porque tu centro está anclado en lo invulnerable. Imagina un puerto en medio de una tormenta. Afuera, el viento azota, las olas rompen con furia, los barcos luchan por no estrellarse contra las rocas. Pero dentro del puerto, en la dársena interior, el agua permanece en calma. Eso es la ataraxia, la dársena interior del alma. El dinero, como el viento, puede causar estragos en la periferia de tu vida, pero no puede entrar en ese puerto si tú no le abres la compuerta. El hombre moderno ha invertido los términos. Ha construido su puerto en el exterior, en la cuenta bancaria, y ha dejado su alma a la intemperie. Por eso, cuando el viento económico sopla, su interior se agita como un barco sin lastre. El estoico, en cambio,
construye su puerto hacia adentro. Sabe que la verdadera riqueza, la eudaimonía, el florecimiento, no se mide en metálico, sino en la calidad de sus elecciones. Piensa en Musonio Rufo, quien enseñaba que la verdadera seguridad no está en acumular, sino en necesitar poco. Piensa en Epicteto, quien siendo nada, era más libre que el emperador, porque el emperador temía perder su trono y Epicteto no temía perder sus cadenas. Piensa en Marco Aurelio, que en medio de la peste y la guerra, encontró la paz no en sus legiones, sino en su capacidad de gobernarse a sí mismo. La 10ª lección es la síntesis de todas las anteriores. La paz no se compra, se construye. Se construye con cada juicio correcto, con cada deseo dominado, con cada adversidad abrazada, con cada acción virtuosa. Es una paz que no depende de que el IBEX 35 suba o baje, ni de que te asciendan o te despidan, ni de que el euro se devalúe o se fortalezca. Es una paz que solo depende de ti. Para ponerla en práctica hoy, te propongo un ritual de cierre cada noche. Antes de dormir, siéntate en silencio y repasa tu día. Pero no repases tus gastos ni tus ingresos, repasa tus actos. Pregúntate, hoy, ¿he actuado con sabiduría en mis decisiones económicas? ¿He sido justo con los que dependen de mí? ¿He sido moderado en mis deseos? ¿He tenido coraje para afrontar mis miedos financieros? Si la respuesta es sí, has tenido un día de verdadera riqueza, aunque tu cuenta esté en números rojos. Si la respuesta es no, has sido pobre, aunque tengas 1 millón en el banco. Porque la única pobreza real es la pobreza del alma. Así, querido oyente, llegamos al final de este viaje. Pero no es un final, es un comienzo. Porque ahora tienes las herramientas, pero la herramienta sin la mano que la sostiene es solo metal frío. La mano eres tú. Y el tiempo de actuar es ahora. No esperes a tener más dinero para sentirte seguro. No esperes a que las facturas desaparezcan para respirar hondo. No esperes a que el mundo se calme para encontrar tu calma. El mundo nunca se calmará. Siempre habrá incertidumbre, siempre habrá riesgo, siempre habrá vaivenes. Pero tú puedes ser la roca sobre la que las olas rompen sin moverte. La filosofía estoica no es un dogma para repetir, es un acto de empatía hacia uno mismo. Es el permiso que te das para dejar de sufrir por lo que no controlas. Es el abrazo a tu propia fragilidad, transformada en fortaleza. Es mirar el dinero a los ojos y decirle, tú no eres mi amo, eres mi sirviente. Y si te vas, yo me quedo con lo único que importa, mi carácter, mi virtud, mi capacidad de elegir. Recuerda la frase que dejaste al principio. Desde hoy, mi fortaleza será mi moneda. Que esa no sea solo una frase en un comentario. Que sea la inscripción en la puerta de tu ciudadela interior. Que sea el mantra que repitas cuando el ruido de las monedas quieran aturdirte. Hoy has aprendido que la verdadera riqueza consiste en tener pocos deseos, que la opinión es la que causa el tormento, que la muerte da perspectiva, que la adversidad se puede amar, que el trabajo es virtud y que la paz es una construcción interior. Pero esto es solo el primer paso. El lobo interior, esa ansiedad primitiva, y el filósofo interior, esa voz de razón, seguirán dialogando en ti. Y ese diálogo es el viaje. Te espero en el próximo episodio, donde seguiremos fortaleciendo el alma con las herramientas de los antiguos, aplicadas a las heridas del presente. Porque el estoicismo no es un refugio, es un campo de batalla. Y en esa batalla por tu libertad interior, no estás solo. Sé fuerte, sé justo, sé libre.